Hola, iniciamos la semana número 7. Hoy hablaremos de los sistemas sanitarios en Chile y el mundo. ¿Qué son los sistemas sanitarios? Vamos a decir que son sistemas sociales, ¿cierto? Porque tiene que ver con que vamos a hacer aportes a la salud de la población. Y vamos a definirlo también como un conjunto de elementos que está relacionado, que apunta a la salud de la población, tanto en los lugares de trabajo, en el hogar, etc. Y la OMS planteó para el sistema sanitario 3 modelos que son importantes y relevantes dentro del sistema sanitario, que es el modelo de gestión, el modelo de financiamiento y el modelo de atención. Vamos a irlo desagregando a medida que va esta presentación. Vamos a decir que los objetivos del sistema de salud tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en términos generales, como lo macro, ¿ya? Y contribuir a todos los procesos de salud de la sociedad, garantizando, y esta es la parte más relevante, el derecho a la salud. Ya vamos a ver qué pasa con el derecho a salud en Chile más adelante. Las acciones que debe procurar el sistema sanitario, tanto en Chile como en el mundo, tienen que ver con que la población acceda a diversas prestaciones. Vamos a resumirlas en las que ustedes conocen: promoción, prevención, curación, rehabilitación, ¿ya? Y la Organización Mundial de la Salud le dice a los sistemas sanitarios que deben asegurar al menos una serie de características, entre esos, universalidad, es decir, para todos. Que la atención sea integral, desde la gestación toda la vida, acompañándolo en todas las necesidades de salud que requiera. Que sea equitativa, flexible, es decir, que se adapte un poco a las necesidades de la salud. Y que dentro de esto que debe estar asegurado tiene que estar la participación de la sociedad. Vamos a hablar que el sistema sanitario tiene un modelo general de salud, un modelo general. Después, cuando veamos cómo ese modelo se desagrega en 3 clasificaciones, hay un modelo central. Este modelo central incorpora 3 patitas. Una superior, que habla de lo que es la rectoría, que en el fondo es quien regula, ¿cierto? Después están los financiadores, cómo se rescata el dinero para salud y cómo se aplica en salud. Y finalmente, el tercer estadio son los proveedores, que somos quienes finalmente terminamos realizando la acción. En los proveedores vamos a notar no solamente los kinesiólogos, los médicos, sino que también quienes nos ayudan a la formación. Entonces, las universidades y los colegios, por ejemplo, las instituciones de formación técnica superior tienen mucho que decir con esto. Todos los centros médicos grandes, todo lo que tiene que ver con la farmacología, los laboratorios, también es parte de los proveedores, ¿ya? Bueno, este modelo entonces, dijimos regulación, que es habitualmente, prácticamente en todos los países, quien da las directrices respecto de cómo se va a llevar el sistema sanitario. Por tanto, quien da las directrices es el gobierno, que está generalmente, le da la función a un Ministerio de Salud, que este puede ir cambiando, depende del país en el que participe, ¿ya? Y a veces, obviamente, este ministerio lo que hace es administrar de alguna forma las políticas que el gobierno plantea. Esa es la rectoría. El financiamiento tiene que ver desde dónde se recaudan los fondos para la atención en salud. Y ahí vamos a encontrar diversos financiamientos en lo que vamos a conocer de los diferentes países. Hay países que recaudan fondos desde los impuestos generales, hay otros que recaudan impuestos generales y también el obligatorio, como es el caso de Chile, en que uno tiene que imponer obligatoriamente, al ser un empleado dependiente, el 7% de su sueldo, por ejemplo. Hay otros que recaudan en que el ciudadano directamente le paga a una compañía de seguro, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Y así vamos a ver algunas diferencias. Y el proveedor, lo que ya les conté, ¿cierto? Es quien realmente el que finaliza la acción. Podemos ser públicos o privados, somos los prestadores y también todos los que nos acompañan para que uno termine siendo un profesional de salud, las universidades, los apoyos que ya les mencioné. Entonces, dijimos que este modelo, que era general, tenemos de 3 tipos. Un modelo liberal, ¿cierto? O neoliberal, si ustedes quieren. Un modelo público o muy social y un modelo mixto, que en el fondo mezcla estas opciones de público y privado.
¿Quiénes podrán ser países con sistemas sanitarios públicos? Todos aquellos países en que especialmente son de tipo político comunista, en que todo se reparte para todos y en que el Estado es quien dirige los esfuerzos en salud, además es quien recauda la plata y la reparte para todos los ciudadanos. Ejemplo, el modelo de Cuba o Corea del Norte. Está el privado, en que aquí, si bien la rectoría igual viene siendo desde el gobierno, el financiamiento es directamente desde el ciudadano. Y el ciudadano es quien hace la acción directa con una compañía de seguro, por ejemplo. Entonces, es la compañía de seguro quien después le pague al prestador, que es el caso entonces de Estados Unidos. Y los mixtos, que es la mayoría de los países en el mundo, que lo que hacen es mezclar un poco esta cosa pública con la privada. Estados Unidos, ya dijimos, el problema que tiene que como es muy privado, la planificación social es escasa, ¿ya? Y por otro lado se caracteriza porque los costos, como es liberal, es el mercado quien la lleva acá, los costos en salud son muy altos. Lo interesante es que como es tan competitivo, tiene importantes avances científico-médicos, pero hay una importante satisfacción usuaria. Respecto del social, el ejemplo de Cuba o Corea del Norte, voy a plantear especialmente Cuba porque tiene importante desarrollo en lo que es la atención primaria y especialmente en lo que es la salud familiar. Tiene cobertura gratuita para todos los cubanos. Y el mixto, que la diferencia que le da al otro es que el financiador, o quien hace la acción, puede ser público o privado. Lo mixto partió especialmente en Europa y hay dos corrientes. La corriente Bismarck, que es más bien más privada que pública, siendo mixta, y la corriente Beveridge, que es más pública que privada, pero obviamente siendo siempre mixta. En el sistema Beveridge destacamos los países como Reino Unido y España, por ejemplo. Y en la Bismarck, Alemania, Austria, especialmente. La diferencia entre ambos es que el Beveridge tiene un importante porcentaje del sistema sanitario es público, sin costo. Igual hay un porcentaje de personas que se hacen de forma privada. Pero aquí, Inglaterra, por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos una película, los funcionarios están contratados por el Estado. Ese es un tema relevante. En cambio, la Bismarck están contratados porque son administradores privados, pero que son sin fines de lucro. Esa es la diferencia entre el Bismarck y el Beveridge. Dentro del Beveridge voy a mencionar solamente Inglaterra con algunos detalles, como que el Estado es responsable, por supuesto, del desempeño del sistema. Es un sistema de tipo universal en todo tipo de prestaciones. El impuesto es absolutamente solidario, es decir, los que más ganan entregan ese aporte para que se reparta para toda la población. Está organizado especialmente en lo que es atención primaria y hospitalaria. Un porcentaje muy pequeño tiene que ver con lo que es rehabilitación y tiene un gran desarrollo de planificación sanitaria, especialmente epidemiológico, demográfico. Respecto de Alemania y Canadá, que son relativamente similares, lo interesante es esto que les contaba de que quien hace la acción, el administrador en el fondo, quien recibe el dinero y hace la acción para los ciudadanos, es privado. Es decir, si yo soy alemana y quiero atenderme en el centro X, si bien prácticamente no voy a hacer un pago adicional, esa administradora es sin fines de lucro. Y si a mí no me acomoda, voy y me voy al centro Y. Puedo cambiar. Lo mismo pasa en Canadá. Canadá es uno de los países con mayor satisfacción usuaria respecto de lo que es salud. Y lo otro interesante de Canadá es que tiene un 50% de médicos generales. No está esta cosa acá tan especializada o tan biomédica como lo tenemos en Chile. Eso es interesante. Les comparto una gráfica que compara de alguna forma una encuesta que se hizo a varios sistemas sanitarios en Europa en 2014 y consultaron varias preguntas. Entre esas preguntaron cómo es el derecho de los pacientes respecto del acceso, por ejemplo. ¿Qué pasa con la prevención y qué pasa con la información al usuario? Destaco esa porque son 48 ítems que se evaluaron.
Y de ese, quien destacó finalmente, el más cercano a los 1000, fue Holanda. Así es que les comparto Holanda, porque la gracia que tiene, que si bien es un sistema mixto bismarckiano, como se los mostré hace poco, la gracia es que si son bien administradores privados sin fines de lucro, el gobierno le obliga a ese administrador a que tiene que tener un piso mínimo. Y el piso mínimo es bien grande, es como bien máximo, es un poco es como curioso entender, la verdad, porque tiene garantizado hasta el sistema hospitalario, tiene garantizado prestaciones que aquí en Chile, por ejemplo, son complejas, como lo que es el fonoaudiólogo, el terapeuta. Todo ese piso es un techo en realidad, porque tiene asegurado un máximo de prestaciones. Y es el país que hasta el 2014 es el que ha tenido el mejor porcentaje en satisfacción usuaria respecto de cómo ve la salud. En la diapo que me acompaña les compartí de los países mencionados cuánto gastan en salud del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que el país recauda, ¿cierto? Y cuánto de eso le asigna a salud. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo Estados Unidos es el que tiene el mayor porcentaje, ¿cierto? Porque recuerden que es muy liberal y que los gastos, como son demasiado elevados, gasta prácticamente el 18% del Producto Interno Bruto. Cuba, que todo lo comparte para todos, un 11,1%, Chile un 7,8% en el año 2014, y cuando uno ve, por ejemplo, Alemania con Inglaterra, un sistema bismarckiano con el comparativo, Inglaterra un 6,7% del Producto Interno Bruto y un 11,3% Alemania. Hola, mantenemos la semana número 7 y a lo ya mencionado que fueron los sistemas sanitarios en Chile y el mundo, lo que vamos ahora a hacer es un poco desagregar qué pasa con los sistemas sanitarios desde el punto de vista del impuesto que debemos pagar cuando somos empleados dependientes y a dónde se va ese dinero y de alguna forma qué pasa con ese dinero. El sistema sanitario de salud está de alguna forma conformado dentro del sistema de protección social en Chile. El sistema de protección social en Chile dice que es el mecanismo que debe asegurar durante toda la vida condiciones de vida mínimas y dentro de esos derechos sociales incorpora el empleo, la salud y la educación y previsión, etcétera. Podremos comentar en algún otro momento qué tan equitativo puede ser eso, ¿cierto? Para contarles, para que avancemos en el tema, les quiero resumir un poquito qué ha pasado con la historia respecto al sistema social en salud en Chile. Hace los años 1800 y 1924, lo que existía, imagínense, harto tiempo atrás, 2 siglos atrás, existían solo hospitales de caridad. Hospitales de caridad. Habían sociedades de socorros mutuos y los médicos eran liberales de familia. Era este médico que uno como que tenía el médico que lo acompañaba al padre, a la madre, a los hijos, a los nietos, el médico como de familia, de cabecera, ¿ya? ¿Qué pasaba con la salud pública? La salud pública en ese tiempo estaba especialmente orientada a las campañas masivas. Por ejemplo, campañas sanitarias contra algún agente externo, por ejemplo, y ahí empiezan a haber algunos avances respecto de la estadística. En el año 1924, bajo el gobierno de Alessandri Palma, se crea el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social. Imagínense cómo fue cambiando a lo que tenemos ahora. En el año 1925 se dicta el Código Sanitario. ¿Qué es el Código Sanitario? Bueno, el código es un conjunto, es un mamotreto bastante grande en que está incorporada como ley cuáles son nuestras responsabilidades como profesionales. Así es que los invito a que revisen el Código Sanitario, está disponible en la biblioteca virtual del Congreso, por ejemplo, y ustedes ahí pueden ver cuáles son sus responsabilidades como futuros profesionales. Estamos todos los que trabajamos en salud. Junto con eso, en ese tiempo se crea el Seguro Social Obrero, es decir, para los obreros la atención era gratuita. El año 38 comienza la Ley de Medicina Preventiva. Preventiva, ¿les suena algo ese nombrecito? Lo vimos cuando hablamos de lo que era la prevención. Y se plantea como ley la salud de la madre y el niño. Recuerden que en esos tiempos teníamos un importante compromiso de desnutrición en los pequeños y una alta mortalidad de la madre al momento del parto. Por eso que se generó esa ley.
Cerca del año 40 se hace una seguridad social para los trabajadores, recuerden que antes solamente estaba para los obreros, y se empiezan a crear algunos consultorios, los que son los centros de salud familiar actuales. En el año 43 se funda la Escuela de Salubridad, que fue como la previa a medicina. En el año 48 el Colegio Médico. En el año 52 el doctor Jorge Mardones Restart plantea la ley 10383, que habla del Servicio de Seguridad Social, que se llamaba en ese tiempo SSS, estaba abreviado, que posteriormente fue a ser Servicio Nacional de Salud. Que lo que hizo esto fue que todos los servicios y atenciones médicas estaban concentradas en un solo servicio de salud, que era nacional. Ahora ese servicio nacional está repartido en la actualidad en 29 servicios de salud a nivel de todo Chile. Recuerden que después nos fuimos regionalizando un poco, pero eso pasaba hacia los años 50, ¿ya? Y la medicina privada, la verdad que en ese tiempo era irrelevante. Se empieza a avanzar un poco más con la ley de medicina curativa, esta cosa de hacer una atención directa, ¿cierto? Tanto para los públicos como para los privados. Pasa a llamarse SERMENA, Servicio Médico Nacional, y en el año 69 este servicio nacional atendía prácticamente al 90% de la población, ¿ya? En el año 68 el Producto Interno Bruto desde el que sacábamos el gasto en salud era de un 6,2%. En otra clase vamos a ver cómo ese Producto Interno, cómo ese gasto en salud desde el Producto Interno Bruto ha ido variando todos los años. En el año 70-73 estaba ahí terminando Alessandri Frey, asume Allende, ¿cierto? Que todos ellos eran partidarios de que se fuera un solo sistema nacional único de salud. De alguna forma, desde una mirada un poco más social o más comunista, como la mirada que tiene Cuba actualmente. En el año 71 se democratizan los servicios nacionales de salud, entonces se empiezan a regionalizar y empieza a aparecer esto de los consejos locales. Los consejos locales son agrupación de usuarios que participan de su salud, junto con el sistema sanitario de salud, lo que es muy relevante. En el periodo de la Unidad Popular, bajo el gobierno de Allende, por supuesto, hubo una disputa con el Colegio Médico, ¿cierto? Porque la Unidad Popular tendía a que fuera lo más social posible para que todos accediéramos de forma equitativa, pero obviamente también habían intereses de parte de algunos médicos. ¿Qué pasa en el año 73? Cambia el gobierno, por eso que esto es de protección social, porque tiene mucho que ver con la sociopolítica imperante en un país, los sistemas sanitarios. Entonces en el año 73, bajo el régimen militar, ¿cierto? SERMENA cambia y pasa a llamarse FONASA, Fondo Nacional de Salud. Los consultorios pasan a municipalizarse, es decir, que empiezan a depender de los municipios, no de este sistema único de salud como fue varios años atrás. Y en la Constitución, artículo 19, se plantea el derecho a todo ciudadano chileno al acceso a salud. En el año 81 se crean las ISAPRE, Institutos de Salud Previsional de Salud, y por supuesto ya empezamos a notar un cambio un poquito más liberal, ¿cierto? Distinto a lo que estaba ocurriendo antes. Y ya bajo el régimen del presidente Lagos, del 2000 en adelante, comienza la reforma de salud, que vamos a ver en la próxima clase, necesaria para ir haciendo avances importantes en la salud de la población. Entonces, esta protección social, que en el fondo es como este paraguas que nos protege, ¿cierto?, se legisla, tiene que haber una legislación que te diga a ti entonces que debes aportar obligatoriamente con un impuesto para tu salud. Y ese impuesto es de un 7%, el que no ha variado en estos años, y que tú con ese 7% que se te descuenta de tu renta, tú puedes optar por el público o el privado, que es un poco lo que vamos a ver a continuación. Cuando el ministerio dice cuánto gasta en salud, ¿sí?, no solamente se va a referir al 7% que nosotros colocamos, ¿cierto? Porque nosotros, aparte del 7%, si hemos deseado ir a un médico privado, probablemente vamos a tener que sacar un bono y vamos a tener que pagar un diferencial, que es el gasto de bolsillo. Si yo me hospitalizo, pueden ahí colocar también una diferencia. Junto con eso, para avanzar en salud, también el gobierno debe colocar dinero, ¿cierto?, de este Producto Interno Bruto para aportar en salud. Así es que los ingresos en Chile van desde
los impuestos obligatorios nuestros, más lo que aporta el Estado y lo que uno aporta desde el bolsillo. Entonces, este sistema de salud en Chile, si yo les pregunto a ustedes, en base a lo que vimos anteriormente, ¿es público, privado o mixto? ¿Público? No, porque un gran porcentaje de los profesionales están en el área privada, ¿cierto? Tenemos que pagar y uno puede optar. No somos públicos. ¿Somos eminentemente privados? De alguna forma, no, tampoco, porque tenemos un porcentaje, especialmente los que están dependientes de FONASA y del sistema de los servicios de salud, en que es público. Por tanto, tenemos una mixtura, ¿ya? Así que nos consideramos sistema sanitario mixto, en que el público se atiende prácticamente a casi el 80% de la población en Chile, que es FONASA, y el 20% restante especialmente está dado en las ISAPRES. Este 80% que es FONASA, yo también le incorporo las Fuerzas Armadas porque tienen una figura más bien pública, ¿ya? Ustedes lo van a poder ver en algunos lugares como privado, pero es pública porque el porcentaje que se les descuenta más lo que ellos tienen como gasto propio se reparte para todos. Es diferente al privado cuando uno opta por ir a un médico. Acá las Fuerzas Armadas están obligados a ir a todos aquellos establecimientos de salud dependientes de la Caja de Previsión de Defensa Nacional, es decir, Hospital Militar, Hospital Naval, Hospital de la FACH, etc. Este sistema de salud chileno, que es bien amplio, dijimos que lo íbamos a dividir en dos patitas, ¿cierto? Un 80% especialmente público, ¿cierto? Que es FONASA y las Fuerzas Armadas, y este casi 20% que está dado por las ISAPRES. Pero recuerden que también hay una serie de otras organizaciones no gubernamentales que también son parte de salud y que funcionan con dinero de otras partes. Tenemos el ejemplo de la Teletón, ¿cierto? En que se juntan un día una gran cantidad de dinero para poder otorgar prestaciones de salud a las personas con discapacidades, con capacidades distintas. Tenemos la Liga contra la Epilepsia, por ejemplo, como otra organización no gubernamental, que tiene que ver con que uno puede acceder a través de la Liga a compra de fármacos más baratos, y así sucesivamente. Y por supuesto las mutuales, que se consideran un sistema privado, porque las mutuales aquí quien paga es el empleador. Entonces todas aquellas empresas deben pagar un porcentaje a las mutuales para asegurarle a sus trabajadores al menos tres cosas. Uno, asegurarles salud ante accidente de trayecto, es decir, si yo tengo un accidente de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, esta mutual me debe proteger. Incluye traslado de ambulancia, prevención primaria, secundaria, terciaria, etc. Segundo, debe hacer toda la atención de riesgo dentro del trabajo o así como alguna enfermedad profesional, ¿sí? Así, por ejemplo, los digitadores tienen problemas muchas veces tendinosos, bueno, esa es una enfermedad profesional. De los profesores, de las cuerdas vocales, está también protegido. Y además, como tercer punto, dentro de la ley de las mutuales, es que los asegura en caso de pérdida parcial o total, pérdida parcial de algún miembro o pérdida total, que es la muerte, una cesantía. En todo este tremendo sistema sanitario vamos a centrarnos especialmente en, vamos a decir, público-privado, público, FONASA y Fuerzas Armadas, privado y ISAPRES mutuales. ¿Qué pasa con quiénes son los actores de este sistema? Ya dijimos, el Estado, ¿cierto? Recuerda, estamos hablando del sistema sanitario en Chile. El Estado, porque el Estado es el que manda toda la rectoría y la regulación y las indicaciones para la aplicación y para la mejora en la salud de la población. En el caso de las Fuerzas Armadas y FONASA, el Estado le entrega un dinero adicional. En el caso de las ISAPRES, quien le otorga dinero a la ISAPRES solamente es el trabajador, ¿ya? Y yo como trabajador puedo optar por irme a ISAPRES o puedo irme a FONASA. Y por otro, las mutuales solamente reciben el dinero desde los empleadores. Desde los prestadores de salud, como otro actor, están los hospitales institucionales, que dependen, ¿cierto?, de los servicios de salud. Tenemos una serie de red de prestadores públicos y privados que los podemos nosotros utilizar como ciudadanos, siendo FONASA o siendo ISAPRE. Y en el caso de las mutuales, tiene prestadores propios,
¿sí? Y así está el Hospital del Trabajador, por ejemplo, el Instituto de Seguridad del Trabajo, que es el IST en Viña del Mar. Lo interesante de esto es que cuando uno mira en esta gráfica que dice distribución del ingreso a salud, FONASA versus ISAPRE, está planteado ahí el caso del año 2009. Si uno mira la población, en la primera columna dice en azul, está planteado lo que es FONASA y en rojo las ISAPRE. En la primera columna, FONASA atiende prácticamente al 82% de la población, más o menos, ¿ya? Y las ISAPRE al 18%. Si esa barra la comparamos con la contigua, que habla de cuánto cotizamos, claro, uno solo al mirar dice, chanfle, la ISAPRE, que es solamente el 18% de la población, se lleva el 55% del gasto en la cotización. Y sin embargo, FONASA, que atiende al 82% de la población, la cotización en plata es un 45%. Ya ahí vamos viendo que hay una importante diferencia en la equidad respecto al sistema de salud. Y cuando uno mira la siguiente barra, dice, pero ¿cómo? Del 100% que se recibe en cotizaciones, solo el 45% sirve para atender el 82% de la población. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Alcanza ese dinero? Claramente que no alcanza. Por eso que el Estado tiene que hacer un aporte adicional a FONASA. Y ese aporte adicional del 45% se reparte más o menos en un 43 y un 26%, más el 31% de las ISAPRE. Es decir, el Estado debe prácticamente entregar casi un 100% más del valor que recibe las cotizaciones de los individuos, porque atiende al 80% de la población. Cuando miramos cómo nos distribuimos en Chile en el año 2011 respecto de quiénes somos ISAPRE o quiénes somos FONASA, recuerden que uno puede ver a la población dividida en quintiles o deciles, ¿cierto? Quintil 5, 1, 2, 3, 4, 5, deciles del 1 al 10. En este caso están quintiles, siendo el quintil 1 el quintil más pobre y el quintil 5 el quintil más rico. Si ustedes miran la gráfica, FONASA está coloreado en azul, ¿cierto? Y las ISAPRE en rojo medio italiano. Y en verde tenemos los otros. Y claramente los quintiles más bajos, 1 y 2, casi cerca del 95-98% de la población de esos quintiles está en FONASA. ¿Y quiénes están más en ISAPRE? Obviamente el quinto quintil, que es el que tiene más recursos, y que la ISAPRE alcanza prácticamente, FONASA, baja a un 80%. Les comparto esta gráfica que habla del copago que se produce en el hospital, cuando uno está hospitalizado. Depende si soy hombre o mujer, depende de mi edad, ¿cierto? Y depende si soy FONASA o ISAPRE. Y es interesante, se extrajeron los datos de la Dirección de Estadística, del Instituto de Salud y del Ministerio, en que ustedes ven abajo los grupos de edad. Está en celeste los hombres FONASA, en amarillo la mujer FONASA, en azul el hombre ISAPRE y en rojo la mujer ISAPRE. Recuerden que esto es cuánto yo pago cuando estoy hospitalizada, si soy FONASA o ISAPRE. Y llama la atención al mirar, ¿cierto?, que los grupos de edad más joven, entre 0 a 29 años, ¿cierto?, los que más pagan al estar hospitalizados son los hombres y las mujeres ISAPRE. Y si uno mira más hacia la edad mayor, sobre los 50, 60, 80 años, quienes más gastan en hospital son los hombres FONASA. Le siguen las mujeres FONASA, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque cuando uno está joven y está más sano, a pesar de eso, quienes están en ISAPRE pagan más plata comparativamente con los que son FONASA. Y a la inversa, cuando somos mayores, se gasta más el hombre en FONASA. Y yo diría que a diferencia de las ISAPRE, porque lo que pasa con los adultos en general, que las ISAPRE ya no le conviene a una persona que está jubilada. Una, porque ya es muy cara, por tanto la ISAPRE
le eleva demasiado el costo y un gran porcentaje de ellos pasan a ser FONASA.